El apóstol Pablo, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, carta del apóstol Pablo, capítulo 4. Hoy vamos a analizar el capítulo 4. Hoy vamos a hablar acerca de la adopción y de la libertad de la ley. La ley versus la gracia. Vamos a hablar acerca de la ley contra la gracia. ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros como cristianos debemos buscar de ahora en adelante y debemos tratar de agradar a nuestro Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que estamos buscando hacer? Gálatas capítulo 4. Vamos a ir un poco rapidito para que con la ayuda de Dios podamos terminar completamente todo el capítulo 4. Es el propósito de este día, que estudiemos juntos el capítulo 4. Gálatas 4. Ya hemos hecho la lectura un momento atrás. Nomás quiero que se ponga de pie para que oremos y leamos el versículo 4 del capítulo 4, que es el corazón de este capítulo precisamente. Es el corazón de este capítulo 4, Gálatas 4:4. Leamos este versículo juntos y hoy vamos a entender perfectamente lo que Dios quiso o quiere decirnos, a través de este verso. Juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Padre, te damos gracias. Infinitas gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu protección y por esta palabra. Gracias, mi Dios. Que tú nos vas a hablar en este día. Sí, Señor. Muchas gracias. Permite, Dios, que esta palabra sea de bendición, sea de reprensión, sea de exhortación, sea de gracia, de acuerdo a como cada uno de nosotros lo necesitemos. Gracias. Toma a tu siervo, escóndelo detrás de la cruz de Cristo Gracias. y detrás de tu Espíritu Santo. Toma el carbón encendido de tu altar y quema mis labios, Así seas. para que tus palabras fluyan a través de tu siervo. Gracias. Que yo desaparezca y que tú seas el que estés enfrente de tu iglesia. En Gracias. Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, hoy hemos estado estudiando todo, que puede sentarse. Hemos estado estudiando todo este tiempo, ya un buen rato, ya este es el mensaje número 9, acerca de la gracia, acerca de la maravillosa gracia. Y he tomado este tiempo para este estudio por la importancia que tiene para nosotros entender perfectamente lo que es la gracia, a diferencia de la ley, de los preceptos y de las cosas que muchas organizaciones religiosas imponen a sus miembros para que verdaderamente ellos se sientan que son realmente salvos. Yo siempre recuerdo en Galeana, allá en Galeana, Morelos, cuando era pastor de la primera iglesia bautista de Galeana, Morelos, Dios es amor. Y yo recuerdo que yo en Galeana era nada más y nada menos, ¿saben cómo me llamaban los pentecostales? ¿No saben? Me llamaban el diablo elegante. Así me llamaban porque según ellos, vestirme de esta manera en un calor de 40 y tantos grados centígrados, algo así como 110 grados aquí, era simplemente por vanidad. No, hermano, no era vanidad. Yo desde aproximadamente 14 o 15 años, recuerdo cuando mi madre me llevó a una tienda Sears allá en Veracruz, en Canal, entre Independencia y 5 de Mayo, hermano Pedro, y me llevó ahí y me compró mi primer traje. Fue un traje azul, un traje con el que después lo usara mi hermano menor para casarse,
Y desde entonces yo uso traje. Yo no uso traje porque soy pastor, no uso traje porque soy cristiano, pero lo seguí usando como cristiano porque para mí el traje era la mejor ropa que yo tenía en mi ropero, ¿verdad? Porque no eran closets sino roperos. Por lo tanto, toda mi vida yo he ido a la iglesia trajeado. Pero ¿sabe por qué me decían así? Porque aquella primera iglesia bautista de Galeana empezó a crecer y a crecer. Así que empezaron a tomar una treta contra la iglesia. ¿Saben qué era lo que hacía? Yo no sé de qué manera. Yo creo que tenían espías como la CIA, porque siempre sabían cuando alguien ese día, ese domingo, recibía a Cristo como Salvador personal de su vida. Ahora, como yo ya sabía eso, siempre que platicaba con los convertidos, siempre les explicaba: van a llegar a ustedes los pentecostales, les van a decir que ustedes todavía no son salvos, que ustedes todavía no han recibido el Espíritu Santo hasta que ustedes tengan el bautismo del Espíritu Santo y hablen en lengua. Eso se llama ley. Agregar algo a la salvación es ley. Las organizaciones que agregan sacramentos, que agregan cantidad de cosas a la salvación, eso se llama ley. Esas son cosas que la gente quiere obligarte a hacer, y era lo que estaba pasando precisamente en las iglesias de Galacia. Estaba pasando exactamente eso. Algunos judaizantes, los judaizantes son judíos que estaban fuera de lo que es Israel, y al mismo tiempo que habían empezado a creer en Jesús. Aún hay algunos que se llaman mesiánicos en nuestros días, que siguen guardando la ley como parte de su salvación. Ellos dicen que no, ellos dicen que siempre lo hacen por guardar algo que ellos han tenido por siglos. Bueno, entonces, mis amados hermanos, todas esas ordenanzas, todas esas cosas agregadas, son contra las que el apóstol Pablo habla en todo este libro de Gálatas. Él habla en contra de todo eso, porque él, como buen judío que era, recuerden que él se llamó a sí mismo judío de judíos, por lo tanto él conocía perfectamente todo eso. Al conocer el evangelio, él se dio cuenta que nada de eso servía para la salvación, como lo descubrió en 1510, 1520 por ahí, don Martín Lutero, cuando él pudo entender que el justo por la fe vivirá y no por las cargas que alguna organización religiosa les imponga. Eso es de lo que Pablo está hablando en esta carta. Está hablando de la libertad del cristiano. Alguien resumió la libertad cristiana de esta manera, y espero me entienda bien, porque a veces uno entiende otra cosa. Bueno, ya lo vimos con un testimonio, ¿verdad? No hubo uno igual de los 4 que escuchamos. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y después haz lo que quieras. Solo escuché un amén. Parece que solamente una persona me entendió. Vea, lo repito. Ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y después haz lo que quieras. Amén. 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 ¿Entendieron? Amén. Si tú amas a Dios de tal manera, tú vas a hacer lo que quieras, pero las cosas que no ofenden a Dios. Las cosas que no ofenden a Dios. Entonces vamos a hablar hoy acerca de la adopción. ¿Qué es la adopción? Vamos a hablar también acerca de la libertad de la esclavitud. Porque estaba pasando algo con los Gálatas. Siendo anteriormente esclavos
de las religiones de su época, que les imponían cargas increíbles que debían cumplir para poder sentir que sus dioses les amaban y les salvarían. Habiendo sido liberados de todo eso por el apóstol Pablo, a Pablo le daba tristeza ver que estaban regresando otra vez a esa esclavitud. Y es absurdo, cuando has conocido la libertad y después regresar a la esclavitud, eso sí que es terrible y que trae consecuencias increíbles. Miren, una de las tragedias del legalismo es que da la impresión de madurez. Esa es la peor tragedia del legalismo, que da la impresión de madurez espiritual, cuando en realidad lleva al creyente a una segunda infancia espiritual. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como Salvador personal de nuestra vida, usted y yo venimos a ser como niños recién nacidos, nos llama Pablo, que teníamos que tomar la leche no adulterada de la palabra de Dios. Y dice Pablo que una vez que hemos crecido espiritualmente, debemos estar listos para comer alimento sólido y ya dejar de beber leche. Pero el legalismo regresa de nuevo a esos que ya deberían de ser adultos espirituales a una segunda infancia. Esa es la fatalidad del legalismo. ¿Por qué los lleva a una segunda infancia? Porque siguen dependiendo de normas, siguen dependiendo de leyes, siguen dependiendo de una cantidad de cosas para verdaderamente sentir que son salvos, cuando la Biblia nos enseña claramente que nuestra salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. Miren, Pablo va a explicar la adopción en los primeros 7 versículos. Mantenga su Biblia abierta, por favor. En los primeros 7 versículos del capítulo 4. Vamos a leer primero los versos del 1 al 4 nada más. Y después leemos el resto. ¿Okay? Los primeros versos del 1 al 7, Pablo va a explicar perfectamente lo que quiere decir acerca de la adopción. Lo leo. Pues digo yo, mientras el heredero es menor de edad, en nada, dice, se diferencia de un esclavo, con ser dueño de todo, siendo que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. De igual manera, también nosotros, mientras éramos menores de edad, éramos esclavos de los elementos del mundo. De esta manera lo encontramos una cosa, que la Biblia de traducción en lenguaje actual agrega esta frase: cuando todavía no conocíamos a Cristo. El problema de esta Biblia, la traducción literal, la traducción del lenguaje actual, es que más que una traducción, es más bien una Biblia comentada. En griego no existe esta frase, pero ellos, buscando que los lectores puedan entender mejor qué es lo que quiere decir Pablo cuando dice que nosotros antes éramos niños y como niños éramos esclavos. Pablo se refiere a la niñez sin Cristo. Por eso es que lo explica aquí la traducción del lenguaje actual. Mientras no habíamos conocido a Cristo. La gente sin Cristo es como un niño. Depende de reglas. Depende de conceptos. Depende de lo que una religión les manda que tienen que hacer.
Y así están. Pueden leer la Biblia y hasta ofenderse cuando usted les dice un pasaje de la Biblia, porque ellos no la entienden. Porque la iglesia en 1968 en Cali, Colombia, le dijo la iglesia a los fieles: en la iglesia católica no es como entre los cristianos. En los cristianos no hay fieles, en los cristianos hay santos. Hay cristianos. La iglesia católica, a los que son parte de la iglesia se les llama fieles. Se les llama la iglesia. Ustedes son la iglesia. En el catolicismo la iglesia es el clero. Por eso siempre teníamos la costumbre de decir: vamos a la iglesia. Esa era la costumbre. Porque según ellos, la iglesia estaba en el templo porque ahí estaban los líderes. No, la iglesia es cada uno de ustedes que ha hecho de Cristo el Señor y Salvador personal de su vida. Ustedes son la iglesia. ¿Me entiende? Ustedes son la iglesia. Y en 1968 se autorizó por primera vez la lectura de la Biblia. Yo recuerdo, mi hermana tiene un volumen de las Sagradas Escrituras en su librero, ¿verdad? Y yo una vez, pues ya siendo cristiano, fui a su casa, lo quise agarrar para leerlo, oiga, pero me pega mi hermana. Pero me golpea. ¿Pero qué haces, Chuchito? Eso no se toca. Oye, hermana, pues la Biblia es para leerla. No, está prohibido. Si tú lo dices, está prohibido. Fue en 1968 que se le autorizó a la iglesia leer la Biblia, pero no podían interpretarla, porque si la interpretaban era pecado. Solo la iglesia la puede traducir, solo la iglesia la puede entender, porque según Pedro, solo se puede entender con el Espíritu. Y sabe una cosa, en esas iglesias los fieles no tienen el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque no han recibido a Cristo como Salvador personal. Por eso Efesios capítulo 1 los llama muertos espirituales, porque el Espíritu Santo está ausente de ellos. Y por eso, aunque no tuvieran la prohibición de no interpretarla, tampoco la entenderían, porque solo se entiende a través del Espíritu Santo que Dios nos dio a ustedes y a mí el día que creímos en Jesús como Señor y Salvador personal de nuestra vida. Amén. ¿Me entiende? Dejamos de ser niños. Cuando usted creyó en Jesús, cuando usted recibió a Jesús, usted dejó de ser niño para venir a ser un adulto en Cristo. Antes de recibir a Jesús, éramos niños. Éramos llevados de un lado a otro. No sabíamos ni lo que hacíamos, pues. Por eso éramos niños. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo? Vea usted los otros versos, hasta el verso 5, del 4 al 5, dice así: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, dice, y para que recibiéramos la condición de hijos. Cuando Cristo vino a este mundo, vino con un propósito. Vino a cumplir perfectamente la ley al 100%, para que usted y yo quedáramos liberados de esa obligación. Nosotros no tenemos por qué guardar la ley. La ley no es para nosotros. Allá en el primer concilio de la iglesia, en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, que yo más bien les llamo Hechos del Espíritu Santo, porque solamente se mencionan 3 apóstoles y después nada más uno de ellos, que es Pablo. Dice allá en el capítulo 15 Santiago, no Pedro,
La autoridad de la iglesia en Jerusalén era Jacobo, que le llaman Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Y él mandó a las iglesias gentiles diciendo que ellos, o sea nosotros los gentiles, no tenemos por qué guardar la ley. No se nos tiene por qué poner esas cargas que corresponden solo a los judíos, no a nosotros. Lo único que mandaron es que nos guardáramos de los animales inmundos, de ahorcados y de sangre, y de inmundicia, o sea, de adulterio y fornicación. Son las únicas cosas que los apóstoles mandaron como responsabilidad a los gentiles que se convertían al cristianismo. Y esas son las cosas que usted y yo debemos guardar, no la ley. Ya nosotros no tenemos nada que ver con el sábado. Ya nosotros no tenemos que ver nada con fiestas. Ya nosotros no tenemos que ver absolutamente nada con tradiciones, con legalismo. Jesucristo nos liberó para siempre en la cruz. Amén. Nos hizo hijos. Amén. Y como hijos herederos. Y somos herederos de las grandes y ricas bendiciones que Dios tiene reservadas para sus hijos. Amén. La herencia es suya. Cristo la adquirió para usted en la cruz del Calvario. Amén. Usted es heredero de Dios. Y heredero, dice la Biblia, juntamente con Jesús. Así que esta para mí es una de las más grandes bendiciones del ser cristiano. Saber que soy parte de la familia de Dios. Amén. ¡Qué tremenda bendición! Soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Soy hijo, y usted también es hijo e hija del Creador del universo, del dueño de todo. Amén. Por eso un cristiano debe siempre ser un cristiano rico. Amén. ¿Sabe por qué no lo somos? Porque de lo que Dios nos da, no estamos acostumbrados a darle. Ese 10% que Él nos pide para convertir el 90% que te queda en 110%. Ahí Pitágoras se quedó corto. 100 menos 10 dan 110. ¿Cómo la ven? Pitágoras se quedó corto ahí. Le falló a Pitágoras la matemática. 100 menos 10 dan 110. Y se lo aseguro, hermanos. Se lo aseguro. Yo lo he experimentado. Y muchos más. Entonces, usted y yo somos parte de la familia de Dios. Pero también, entonces aquí lo que usted puede ver, ¿qué es lo que Dios hizo? Nos redimió. Redimir significa liberarnos. Redimir significa rescatarnos. Redimir significa darnos un nuevo principio. Por eso dice Pablo allá, en el mismo Gálatas, que somos una nueva creación, que hemos sido vueltos a crear. Como el barquito aquel que le conté, ¿se acuerdan? Hemos sido vueltos a crear. Así que Dios nos redimió. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que ahora somos? Si somos hijos, ¿qué somos? Hijos. Herederos. Gloria a Dios. Vean los versos 6 y 7. Dice, y como son hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. ¿Por qué? Dice, por voluntad de Dios. Porque Dios lo ha decidido.
No porque un hombre, llámese como se llame, diga, por mi voluntad tú eres salvo. No, señores. Por voluntad de Dios es que usted y yo hemos sido redimidos, hemos venido a ser hijos y hemos venido a ser herederos de las grandes riquezas espirituales que Dios tiene para cada uno de nosotros. Somos herederos del Dios Altísimo. Él nos ha provisto completamente de todo. Así que usted es heredero de todas las bendiciones de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Israel? Ahora usted y yo somos el verdadero Israel. ¿Sabía eso? Pablo lo va a decir en un momento. Usted y yo somos el verdadero Israel. ¿Cuáles fueron las bendiciones que Dios le dio a Abraham? Usted y yo venimos a ser hijos de Abraham. Usted y yo venimos a ser descendientes de Abraham por la fe. Por lo tanto, todas las bendiciones que le fueron dadas a Abraham son nuestras. Primero, al que te bendiga, bendeciré. Al que te maldiga, maldeciré. Yo te haré a ti más grande que todas las naciones. Te daré una tierra donde fluye leche y miel, abundancia. Abundancia. Te daré larga vida, eternidad con Él. Todas esas bendiciones son nuestras. ¿Por qué a veces padecemos económicamente? Porque no pedimos. Porque no pedimos. ¿Por qué sufrimos en un trabajo? ¿Por qué no le contamos a Dios lo que está pasando en el trabajo donde estoy? ¿No acostumbramos decirlo? ¿Por qué estamos ilegales? ¿Por qué no oramos? Pidiéndole a Dios que ablande el corazón de los norteamericanos y nos den la residencia. Yo no soy favorable a exigirles a los americanos residencia. Mi filosofía es diferente. Estamos para pedir. Es verdad que muchos tienen trabajando años y años y años y piensan que por eso se han ganado el derecho a ser residentes. Pero se les ha pagado por lo que han trabajado. Se les ha dado su pago. Es verdad que todos ellos merecen ser residentes. Pero cambiemos la actitud. Aprendamos a pedir, no a exigir. Los Estados Unidos no nos dijeron, vengan. Nosotros venimos huyendo de nuestros países por la situación. Estoy plenamente convencido que las personas que están aquí merecen ser residentes. Merecen la residencia. Pero aprendamos a pedir. Si ustedes ven, simplemente sabemos exigir y exigir. Yo conozco la mentalidad americana. Yo trabajé mucho con ellos. Recuerdo allá en la Academia Bautista del Valle, un joven era muy reacio con los americanos y decía, mire señor Sánchez, que yo era el director de los dormitorios, mire ese que ni es cristiano, que es esto y que es lo otro, y ya le van a dar beca en un colegio. Digo, sí, pero ese no cristiano es más sabio que tú. Ese no cristiano se acerca a los americanos, los saluda bien y le dice, ¿cómo me gustaría que yo poder ir a una universidad? Y tú no, tú vas exigiendo. Cambia tu actitud. Cambió la actitud, era un joven del Distrito Federal. Cambió la actitud y estudió toda su carrera pagada por los americanos. El día que cambiemos nuestra actitud, fácilmente republicanos ya se me olvidó el otro, y demócratas se pondrán de acuerdo y tendremos la residencia para todos. De eso estoy seguro y convencido, que no pasa de este año que ya tenemos la residencia. Por eso el miércoles, hermanos, desde ahorita lo invito, no va a haber estudio.
Vamos a alabar a Dios. Vamos a ver si alguna de las hermanas que faltaron y están aquí quieren dar testimonio. Y si no, vamos a tener mínimo una hora para orar por la residencia. Los invito, hagan un esfuerzo. Vengan. Somos hijos. Somos herederos. Así que, ahora, después de que Pablo dice que somos herederos, Pablo está intentando algo. Pablo está intentando algo que lo vamos a leer en los versos siguientes. ¿Qué es lo que Pablo está intentando? Tratar de mover esas células, esos sentimientos fraternales que el pueblo tuvo con él cuando llegó a las regiones de Galacia a predicar el Evangelio. Está tratando de recordarles eso. ¿Qué tanto le habían amado cuando él llegó a Galacia? Vean los versos que siguen del 8 hasta el verso 11. Dice así. Dice, pero en otro tiempo, cuando no conocían a Dios, servían a los que en realidad no son dioses, o sea, los ídolos. No son dioses. Los ídolos no son dioses. Mas ahora que han conocido a Dios, o mejor, que Él los ha conocido, ¿cómo retornan a esos elementos sin fuerza ni valor, a los cuales quieren volver a servir de nuevo? Observan los días, los meses, las estaciones, los años. Me hacen temer haya sido en vano todo mi afán por ustedes. Se dice que han ido a la ley, o sea, tradiciones religiosas, para iniciar, ganar de Dios amor y favor. ¿Qué pasa? Dice Pablo. ¿Qué Pablo? Se lamenta. Hay un sentido de lamento. Hay un sentido de tristeza. Hay un sentido de amargura. ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Por qué están volviendo otra vez al pasado? ¿Por qué quieren volver a lo mismo? ¿Por qué quieren volverse a esclavizar a esas cosas de las que antes eran esclavos? Entonces, aquí los versos 12 al 18 dice: hagan como yo, pues yo me hice como ustedes. Ningún agravio me hicieron, pero bien saben que una enfermedad corporal me dio ocasión para evangelizarlos por primera vez. Y no obstante, la prueba que suponía para ustedes mi cuerpo, dice, no me mostraron desprecio, ni repulsa, sino que, oigan esto, dice, sino que me recibieron como a un mensajero de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está ahora la felicitación que se daba? Pues yo mismo, dice, puedo atestiguar que ustedes se hubieran arrancado los ojos de haber sido posible, dice, para dármelos. Es que me he vuelto enemigo de ustedes, diciéndoles la verdad. Ese interés por ustedes no es bueno. Quieren alejarlos de mí
para que se interesen por ellos. Bien estás ser objeto de interés para el bien, pero siempre, y no solo cuando yo estoy entre ustedes. Pablo les recuerda que la razón por la que él fue a Galacia fue por una enfermedad. Ha habido muchas explicaciones cuál sería la enfermedad de Pablo. A mí no me interesa. Me interesa una cosa: esa enfermedad era de Dios. Porque Dios usó esa enfermedad para que Pablo fuera a donde Dios quería que fuera. ¿Qué tipo de enfermedad tendría Pablo que les dice a los creyentes de Gálatas, de Galacia: ustedes no sintieron repugnancia de mí, sino todo lo contrario? De haber sido necesario, me hubieran dado hasta sus mismos ojos. Posiblemente era una enfermedad de los ojos, no lo sabemos. Dice: por decirles la verdad, me he hecho enemigo de ustedes. ¿Por qué creen que llegaban los pentecostales a las personas que en la iglesia bautista el Divino Salvador de Galiana? ¿Por qué creen que llegaban a los recién convertidos para decirles con lisonja: bueno, ya recibiste a Cristo, pero ahora necesitas hacer esto y esto y esto? Como dice Pablo, están tratando de alejarlos de la enseñanza verdadera para llevarlos con ellos. O como dice en otra ocasión, los están consintiendo para que luego ellos sean consentidos por ustedes. La gente que enseña doctrina falsa, la gente que le agrega cosas a la salvación, que predica una salvación Cristo más, es una gente que lo único que está buscando es favorecer a los demás para que los demás los favorezcan a ellos. Yo quisiera saber a quién de ustedes que antes de ser cristiano haya tomado. En esta iglesia se le dijo: si no dejas de tomar, no eres salvo. ¿A quién se le dijo? O que fumaba, o que hacía X cosa. No. Aquí enseñamos el amor de Dios. Aquí enseñamos la transformación del ser humano por medio de recibir a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida. Amén. Aquí no hay reglas ni leyes que te estorben para que te sientas verdaderamente salvo, solo por la fe en Cristo Jesús. Amén. Pero sí quiero decirles que en mis ya 38, casi 39 años de ser pastor, de predicar el Evangelio, he visto cientos de personas adictas al alcohol, adictas al cigarro, adictas a las drogas, sin que se le prohíba dejar el alcohol, dejar el cigarro, dejar las drogas, por la transformación que Cristo hizo en ellos y no por una obligación. El amor a Dios tiene que ser un amor espontáneo. La obediencia a Dios tiene que ser espontánea. Tiene que salir de tu corazón, tiene que salir de tu mente para que funcione. Las prohibiciones no funcionan. Entre más prohíbas una cosa, más lo hacen. ¿Sabe cuál es el error más grande que cometen unos padres? Cuando una niña se enamora de un malviviente, borracho, flojo, drogadicto, es prohibirle. Aconséjele. Dígale cómo es esa persona. Pero dígale, pero ¿tú quieres sufrir toda tu vida? Allá tú, yo no te puedo detener.
Pero junto con eso, doble rodillas. Doble rodillas y clame a Dios por él. O clame a Dios por ella. Y Dios contesta, se lo aseguro. Amén. La transformación debe ser una transformación por ti. Porque tú lo hiciste. Y aquí viene una parte sumamente importante. Que yo quiero explicarla bien. Y la voy a dejar para exclusivamente predicarla el domingo próximo. Exclusivamente eso es muy importante. Es la alegoría de Sara y Agar, Isaac e Ismael. Porque aquí Pablo usa esto de una manera muy especial para explicarnos lo que hace la ley y lo que hace la gracia. Para que nosotros podamos entender claramente lo que significa la ley versus la gracia, o la ley contra la gracia. Aquí en esta primera parte, Pablo es claro. Usted y yo somos hijos. Y como hijos tenemos todos los derechos de hijo. No se nos niega absolutamente nada. Porque muchas veces no hemos tomado lo que es nuestro, porque no lo pedimos. Esa es una de las cosas que me ha enseñado la parábola del hijo pródigo. Cuando estudio al hijo mayor. Cuando el hijo mayor llegó de donde andaba en el campo y vio el algarabío y la fiesta que había en casa, no quería entrar. Y antes de entrar le preguntó a uno de los esclavos y le dijo, ¿qué está pasando allá adentro? Y lo que él temía, el esclavo le dijo, tu hermano que ha regresado y tu padre ha hecho matar al becerro gordo para festejar y celebrar el regreso de tu hermano. Y no entró. Yo creo que ese mismo esclavo entró a decirle al padre, ahí está tu hijo mayor, pero no quiere entrar. Y así como dice el último verso del capítulo 23 de los Salmos, que Dios nos persigue con su misericordia para darnos esa misericordia, así el Padre, que representa al Padre, a Dios, salió a buscar al Hijo a ver por qué no quería entrar. Y el Hijo le dice, Padre, yo te he servido por tantos años. Yo he hecho y he obedecido todo lo que me dices. Y cuando he querido festejar con mis amigos, ni siquiera un becerro flaco me has querido dar. Y el padre le dijo, hijo, todo lo que hay aquí es tuyo. Tu hermano ya se gastó su parte, así que lo que queda es tuyo. ¿Por qué no lo tomabas si era tuyo? ¿Por qué no ibas y agarrabas un becerro, lo matabas y invitabas a tus amigos a comer? Si es tuyo. ¿Por qué hoy los cristianos seguimos como seguimos? No tenemos lo que debemos tener porque no vamos y tomamos lo que ya es nuestro. Somos hijos. Somos herederos. Todas las promesas son nuestras. Es tiempo, hermanos, de estirar nuestra mano, de orar a Dios y de tomar lo que es nuestro, porque Dios ya nos lo dio. No nos lo va a dar, ya nos lo dio. Amén. Ya es tuyo. Por eso ese hijo, quién sabe cuántas veces quiso festejar con sus amigos y nunca pudo. Porque teniéndolo todo, no lo tomaba. No seamos así nosotros, hermanos.
aprendamos a tomar lo que es nuestro. ¿Necesitas sabiduría? Santiago dice, pídele a Dios y te da en abundancia. Amén. ¿Necesitas fuerza, coraje para enfrentar las adversidades? Pídeselo a Dios que te lo da. Amén. Amén. ¿Estás pasando una crisis económica? Pregúntale a Dios qué te quiere enseñar a través de esa crisis económica. Y en esa crisis económica aprende a darle lo que Él te pide. Amén. Todo es tuyo, hermano. Hemos sido adoptados hijos, pero la adopción a la que se menciona significa que venimos a ser hijos a través de la adopción con todos los derechos y con todas las responsabilidades que corresponden a un hijo. Por eso también usted puede tomarlo todo porque todo se lo ha dado, pero también tiene usted la obligación de vivir de acuerdo a como Dios quiere que usted viva. Amén. Ahora ya no lo quisiera tan gozoso ese amén. Usted puede tomar todo porque todo es suyo, pero tiene que aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Eso. Y entonces usted puede reclamar lo que es suyo. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por esta salvación. Gracias por las responsabilidades que tenemos como hijos, pero también gracias por todas las bendiciones que tenemos como hijos. Gracias porque tú, siendo Dios, te dignaste venir para darnos salvación y vida eterna, para hacernos tus hijos, para hacernos parte de tu familia. Que cada día más y más, Señor, esto quede más y más claro en Jesucristo tu Hijo. Te damos gracias. Amén y amén.